La biodiversidad es la diversidad de la vida sobre la Tierra. Son las plantas, los animales, los hongos, las bacterias y nosotros como animales que también estamos en interacción con todas esas especies. De esas interacciones depende, curiosamente, la misma vida sobre la Tierra. Pero también depende de nuestro desarrollo económico y nuestro progreso. Sin embargo, no comprendemos bien cómo es esta relación que es tan crítica para nuestro futuro. Muchas veces hemos ignorado esta interdependencia, hemos hipotecado nuestro futuro y el de innumerables formas de vida. Los servicios ecosistémicos que nos entrega la naturaleza, como por ejemplo la purificación del aire o el agua, la polinización de cultivos para alimentarnos, la regulación del clima o algunos recursos que son críticos para nuestro desarrollo, son esenciales para nuestra existencia, pero a veces no lo sabemos. En este programa reunimos a 3 sectores críticos para encontrar una salida. El Estado, la academia y el mundo privado son agentes necesarios para poder dialogar y ajustar cuál es el límite en el que tenemos que vivir para alcanzar el anhelado desarrollo sostenible. ¿Es posible vivir con perspectiva de biodiversidad? ¿Integrar esto a nuestra ecuación? Es lo que hablaremos hoy en Hélice. Bueno, y para poder abordar este tema que es tan apasionante, estamos con 3 personas que tienen mucho que decir al respecto, especialistas, se dedican de alguna forma a este ámbito del mundo y es por eso que los presento. El primero de ellos, Pablo Marquet, académico de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, ecólogo, parte del Instituto de Biología, Ecología y Biodiversidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Paloma, estar aquí. También estamos con Verónica de la Cerda, que es gerenta de sostenibilidad de CMPC, una de las industrias que trabaja justamente con celulosa, madera, principales productoras dentro de Chile y también dentro de Sudamérica. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, feliz de estar aquí. Y Daniela Manusevich, que es jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, científica. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Bueno, a todos ustedes yo los voy a invitar a hacer un ejercicio y es encontrar su concepto en una lista de conceptos que les voy a presentar para comprender un poco desde dónde miran el mundo. Así que vamos a presentar primero los conceptos. Tenemos cambio climático, especies invasoras, conservación, restauración, áreas protegidas, sostenibilidad ambiental, servicios ecosistémicos, pérdida de biodiversidad. Algunos de estos conceptos tal vez no los comprendemos bien, pero los vamos a comprender en la conversación. Pero sí queremos saber desde dónde miran ustedes el mundo. Y vamos a partir contigo, Pablo. Mira, yo voy a elegir servicio ecosistémico porque es un concepto complejo, sobre el cual hay muchas preconcepciones y por lo tanto yo creo que es importante abordarlo. Pero si tú pudieras decir una línea de qué es un servicio ecosistémico, ¿qué podrías decir? Mira, los servicios ecosistémicos es todo aquello que nos provee la naturaleza, que es todo, ¿no? Y en particular la biodiversidad, y que hace posible, entre otras cosas, la empresa humana. Excelente. Y eso lo vamos a abordar un poco en más detalle. Excelente tagline, está cinematográfico. Así que vamos a pasar a Verónica. ¿Cuál sería tu concepto aquí? Oye, yo primero encuentro todo relevante. Ahora, dada la urgencia de esta materia hoy, creo que restauración es un espacio en el que debemos concentrar y poner mucho foco. O sea, no basta con que empecemos a hacer las cosas bien, sino que tenemos que reparar aquello que no hemos hecho bien a lo largo de nuestra historia. Entonces me parece importante restaurar, es una de las metas del Acuerdo de Kunming-Montreal, ¿cierto? El restaurar el 30% de los ecosistemas y por lo tanto ahí creo que hay que poner harto foco. Excelente punto. Y vamos contigo, Daniela. ¿Cuál sería tu concepto? Especies invasoras. Ya. ¿Y por qué eliges ese concepto? Porque es un concepto que comúnmente no se tiende a relacionar con biodiversidad. En general existen muchas especies invasoras que ni siquiera sabemos que son invasoras porque en algunos casos ya son ambientes que están degradados y las personas están acostumbradas a verlas, pero no saben el daño por distintos mecanismos que le hacen a la biodiversidad nativa, es decir, a las especies que han evolucionado en esos espacios. Ya.
Ahora vamos a hacer una pequeña vuelta porque cada uno de ustedes pertenece a un ámbito del mundo. Aquí, a pesar de que tú también eres científica, Daniela, el representante de la academia es Pablo. Y me encantaría saber cómo crees que la academia hoy día puede aportar específicamente en el ámbito de la biodiversidad. Mira, la biodiversidad y la academia tienen yo diría, se necesitan mutuamente, ¿no? ¿Y qué es lo más relevante de todo esto? Si uno parte de la cosa más filosófica, por así decirlo, la diversidad de mirada es esencial para poder construir una mirada sobre el conocimiento científico, ¿no? Está bien acreditado que la ciencia es una empresa colectiva, por lo tanto, mientras más diversidad hay en esas miradas, más fortaleza epistémica hay, primero que nada. Y lo segundo, yo diría, tiene que ver con que la biodiversidad es un ámbito muy complejo, ¿no? No es solamente la diversidad de cosas que existen, sino también sus interacciones, y esas interacciones muchas veces no son, por así decirlo, fáciles de entender, en términos de que usamos un término técnico, ¿no? Que son no lineales, es decir, que tienen sorpresas, que muchas veces pequeños cambios generan grandes consecuencias, ¿no? Está esta cosa, hay umbrales, y son áreas que entendemos poco todavía. Y lo más complejo de todo es que la parte de la biodiversidad abarca todo el sistema terrestre también, ¿no? Y estos umbrales pueden estar en el Amazonas, en la Antártica, en el Ártico, que pueden pasar cosas que eventualmente tengan repercusiones globales. Y por lo tanto, como estamos trabajando también, como digo, desde lo más macro, digamos, el sistema terrestre como un todo, hasta lo más micro, que es la biodiversidad que puede estar incluso en nuestro intestino, que son la biodiversidad de bacterias, todo eso, esa escala es importante poder entenderlas y saber cómo interactúan. Y ahí la ciencia es la que aporta ese conocimiento. Y la ciencia conocimiento. aporta ese conocimiento y tratar de entender esa madeja que no es trivial. Y comprender significa que eventualmente podemos protegerla mejor y saber cómo nosotros como humanos podemos navegar mejor en esa complejidad y asegurar que vamos a tener un futuro sustentable. Algo que me gustaría tomar de lo que acaba de plantear Pablo es la idea de complejidad. Las personas, cuando decimos es complejo, de alguna forma lo usamos como un sinónimo de algo malo, demasiado difícil. Lo usamos como un adjetivo para mencionar algo que nos es ajeno, que nos incomoda. Sin embargo, complejidad, y muchas veces cuando vamos a hablar aquí en Hélice, vamos a hablar de la palabra complejidad. La complejidad habla de muchos elementos que interactúan al mismo tiempo de formas, como describía Pablo, que desconocemos, y por lo tanto la complejidad también puede ser un adjetivo positivo de la cosa, que describe la riqueza y la diversidad de distintas realidades. Así que les quiero dejar esa semilla porque vamos a decir complejidad muchas veces y de lo que estamos hablando es de esto otro, de cómo las cosas tienen muchos elementos que interactúan de maneras no lineales, que se influyen de muchas maneras, y en todas nuestras conversaciones sobre la ciencia y sobre los desafíos globales, esta palabra hoy es central. Perdón el punto, pero me parece relevante. Vero, vamos contigo y con el mundo, el mundo privado, el mundo de la industria. O sea, el sistema humano tiene estos tres y muchos más elementos, pero hoy sabemos que el mundo privado tiene en la mano una posibilidad de transformar cosas que antes no hicimos tan bien de una manera nueva. Y por lo mismo me parece muy interesante saber cómo ustedes están entrando en la conversación de la biodiversidad, siendo una industria que ha trabajado durante mucho tiempo con especies específicas, monocultivos, en este caso forestales, y por lo tanto, cómo ustedes se están relacionando hoy con este concepto, cómo han cambiado. Buenísimo. Complejo también. Yo creo que la complejidad efectivamente está en todo, por eso no es tan evidente la solución. Yo creo que el sector privado en general se tiene que sí o sí poner al servicio de la resolución de los problemas en los que estamos hoy día, independiente de qué pasó antes o cuánta influencia efectivamente hay. Estos son problemas que tenemos que resolver entre todos, entonces es importante eso. Segundo, nosotros como sector creo que es relevante entender que somos un sector productivo y que por lo tanto efectivamente tenemos que proveer a clientes, personas, etcétera, de un producto, pero bajo los más altos estándares
de sostenibilidad. ¿A qué me refiero? Porque eso puede ser muy general, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad en materia de bosque o plantaciones, tenemos que entender, bueno, la tierra, ¿cierto? La naturaleza, dónde estamos, cuáles son esas especies que podemos terminar invadiendo otros territorios, cómo protegemos el lugar donde estamos. Entonces, dentro de SMPC, y después podemos profundizar más, pero tenemos una estrategia de naturaleza que lo que busca son como mínimo dos cosas. Una, ir acercándonos a generar un impacto neto positivo, digamos, en la naturaleza, entendiendo que somos una empresa productiva, no somos una empresa de conservación, ¿cierto? Somos una empresa que eso es un sector muy relevante. Somos una empresa productiva. ¿Cómo hacemos que esa producción, cuando hagamos como el raya para la suma, tenga un impacto positivo? Y ahí también nosotros tenemos 30% de nuestro patrimonio, digamos, nuestros territorios, como protegidos. ¿Cómo podemos además poner ese 30%, que si vamos creciendo, va creciendo también, cómo ponerlo al servicio de generar más impacto? Porque también aquí hay un tema importante cuando hablamos de biodiversidad y naturaleza, que no podemos tener solo acciones aisladas. Necesitamos esa conexión, necesitamos coordinación. Entonces, nuestra estrategia también aborda eso, de cómo podemos tratar de este porcentaje que no es productivo, ponerlo de una manera que sirva para el problema general. Excelente punto. Vamos ahora con Daniela, porque el Estado cumple un rol clave y el Estado de Chile ahora tiene un servicio de biodiversidad y áreas protegidas por primera vez y luego de muchos años, que todo el mundo tiene mucho la fe puesta en que este nuevo órgano va a permitir coordinar los intereses que tenemos todos sobre el territorio. Por un lado, los de conservación y cuidado de la naturaleza que habiliten la vida de las personas y las distintas especies sobre la tierra, pero por otro lado, la posibilidad de seguir produciendo y trabajando y encontrar ese equilibrio que es muy difícil. Y por lo mismo me encantaría saber cuál cree que va a ser el rol finalmente del Estado y de este servicio en lograr esa tarea que también es difícil. Sí. Efectivamente, bueno, tomó bastantes años lograr aprobar la ley que crea el servicio, en este momento plena implementación, pero yo creo que lo que viene a hacer el servicio es a dar gobierno justamente a algo que no tenía tanto gobierno, que estaba parcelado en distintos servicios, que no estaba dicho, especies exóticas muy poco consideradas dentro de las afectaciones a la biodiversidad, áreas protegidas que en algunos casos no tenían los recursos suficientes, procesos que no existían, coordinaciones entre los servicios que eran extremadamente complejas. Entonces la idea del servicio es justamente darle gobierno, y por eso se llama Ley para la Naturaleza, y la idea es que este dar gobierno signifique, por un lado, mayores beneficios para las personas, y por otro lado, mantención y ojalá aumento de la biodiversidad, pero también conocimiento, porque tendemos a pensar que la biodiversidad son solamente las áreas protegidas. Uno dice naturaleza, Patagonia, inmediatamente. Nadie dice naturaleza, mi jardín, naturaleza, lo que como, que también es muy importante. Existen muchos estudios científicos que muestran que poca diversidad alimentaria, poca diversidad de microbiota en el estómago y mayor probabilidad de depresión. Entonces hay un vínculo bien profundo en la biodiversidad desde lo más macro, digamos, desde pensar las áreas, pensar el suelo, hasta lo que comemos. Entonces todo eso es lo que se tiene que ir integrando para que efectivamente los ciudadanos podamos tener una mejor calidad de vida. Excelente punto. De verdad abordamos muchos temas y nuestra idea es profundizarlo en el siguiente bloque, pero ustedes ya tienen una idea general de cómo puede ir la siguiente conversación en Hélice. Bueno, y volvemos en Hélice, encuentros que construyen futuro, esta vez a nuestra mesa de trabajo, donde vamos a profundizar sobre algunos de los conceptos que pudimos ver en el bloque anterior. Y recapitulando un poco, vamos a hablar más en profundidad sobre biodiversidad, la diversidad de la vida, que habilita la posibilidad de nuestra vida sobre la Tierra, pero también el desarrollo de nuestras sociedades, cuya economía también está instalada sobre esa biodiversidad y las distintas cosas que nos da la naturaleza. Y por eso quisiera partir contigo, Pablo, y profundizar un poco sobre la idea de servicios ecosistémicos, porque muchas veces en la conversación sobre la protección de la naturaleza creemos que es casi un lujo que no nos podemos dar. Sin embargo, si uno entra en cómo la economía humana está desarrollada sobre la Tierra,
Sabemos que la comida que tenemos en nuestros platos depende de esa diversidad de la naturaleza y los servicios que la naturaleza nos entrega y por lo tanto también tiene un rol en la sostenibilidad de nuestras propias sociedades. Entonces, quisiera que hablaras un poco más sobre el rol de los servicios ecosistémicos, nos dieras ejemplos bien concretos sobre cómo eso está entrelazado con nuestra propia existencia también. Sí, gracias Paloma por la pregunta. Mira, primero el nombre de servicio. ¿Por qué se le coloca servicio ecosistémico? Y básicamente esto tiene que ver con algunos científicos que al principio de los 2000, cuando empieza hay una gran evaluación de los ecosistemas del planeta, que se llama el Millennium Ecosystem Assessment, la evaluación de los ecosistemas del milenio, se dan cuenta de que gran parte, o es muy importante poder llevar la ciencia que teníamos de lo importante que es la biodiversidad hacia un discurso más público. Y sobre todo para que las personas que toman decisiones, y sobre todo dentro de los economistas, pudieran hacer sentido y darse cuenta de que era muy importante proteger la biodiversidad y entender la biodiversidad, porque no era trivial, porque eventualmente todo lo que hacemos tiene que ver con la biodiversidad. Es más, somos parte de la biodiversidad. Entonces, se le ocurre nombrar esto como servicio. ¿Por qué? Porque la palabra servicio es como el servicio sanitario, es como el servicio de agua, es como el servicio no sé, del seguro social. Entonces, hay una lógica económica que está vinculada con evaluar los servicios. Y efectivamente sucedió así, ¿no? Se genera un boom de ciencias como la ecología económica, la evaluación evaluación económica de los servicios ecosistémicos, pero también, por otra parte, se generó un poquito esta cosa de sentir, bueno, en realidad no son servicios como típicos, ¿no? Y esta palabra ahora ha evolucionado y se llaman contribuciones de la naturaleza a las personas. Por ejemplo. Por ejemplo, agua. Contar con agua, ¿no? Agua limpia, agua que podamos beber. Es fundamental y tiene que ver... ¿A quiénes le tenemos que agradecer que haya agua que podamos beber? Es que creo que... Claro, mira, aquí participan muchos fenómenos físicos, ¿no? El ciclo del agua, donde están involucradas las plantas, ¿cierto? Tiene que ver también con eventualmente factores más geofísicos, como la existencia de grandes reservorios de agua, como son glaciares, que aportan a las cuencas, que la usan las plantas, que respiran y transpiran esta agua, y tiene que ver con cosas locales, pero también con cosas regionales. Por ejemplo, lo que sucede en la Amazonía con la evapotranspiración, es decir, el agua que toma la planta, ¿cierto? Y que eventualmente la transpira, ¿no? Cuando realiza fotosíntesis, y se generan estos ríos atmosféricos de humedad que son capaces de abarcar grandes extensiones y que son transportadas por los vientos y que son fundamentales, por ejemplo, para mantener zonas humedecidas en la región. Por ejemplo, el invierno boliviano tiene que ver con flujos de humedad que vienen de la zona amazónica, que cuando sube de la cordillera oriental, o sea, viniendo por el lado argentino, ¿cierto? Y boliviano, sube, pierde temperatura y pierde el agua. Y genera ahí unas formaciones vegetales bien espectaculares que son las yungas, que están también en el lado argentino. Entonces... pero también afectan cómo se modera el clima, todo y eso está conectado con la Antártica. Yo creo que el primer gran aprendizaje de la mirada ecológica y de la biodiversidad es realmente entender que la cosa no es solo la cosa y que no está relacionado A con B, sino A con todo, ¿no? Y ahí podemos hacer hacia los otros lugares. Las quiero invitar también a meter la cuchara cuando les parezca pertinente, pero quisiera tomar esto que plantea Pablo y llevarlo al mundo de justamente la economía, porque hay un famoso economista que hace no tanto tiempo hizo un informe muy relevante, que es el informe de Sir Partha Dasgupta, que efectivamente le puso un número, incluso dijo que todo lo que la humanidad ha crecido durante los últimos 100 años, si uno mira el crecimiento del PIB,
es directamente proporcional a lo que le ha quitado a la naturaleza. Como que el crecimiento de la economía estuviera basado en utilizar la naturaleza, en este caso de una manera no tan sostenible, y por lo tanto que deberíamos volver a mirar nuestro modelo económico para darle un precio a esos servicios ecosistémicos que plantea Pablo y de esa manera tener los incentivos correctos para no degradar la naturaleza. Entonces, Vero, me encantaría hablar contigo sobre cómo ustedes han ido integrando estos conocimientos de la ciencia y esta información que tenemos sobre cómo nos afectamos en la práctica de un sector industrial que tiene un montón de externalidades que hay que administrar, como es la degradación del suelo como efecto de las plantaciones o como es la absorción de mucha agua en una zona donde también esa agua tenía otras funciones en esos ecosistemas. ¿Cómo están absorbiendo esta conversación y cómo están implementando y metiendo dentro del negocio en esta estrategia de naturaleza que nos comentabas al inicio? Buenísima. Solo para vincular con lo que tú decías, y justo lo de Dasgupta, nosotros estamos haciendo un ejercicio de enfoque de capital natural, en una parte como un ejercicio piloto, llamémoslo así, porque queremos entrar bien en profundidad para la identificación de esos flujos de servicios ecosistémicos y esa valoración, que es una valoración compleja. Es difícil. No es sencilla. Y te cambia gravemente el número del negocio. Y imagínate lo valorizaste mal, ¿no? Entonces al final como que terminé casi que subvalorando algo que es bastante relevante. Entonces estamos haciendo ese ejercicio porque efectivamente es muy relevante poder poner sobre el balance de la empresa ese valor, de tal manera de garantizar que esas áreas y esos flujos van a ser manejados apropiadamente. Entonces estamos hoy día con un proyecto en Patagonia que está vinculado a nuestra estrategia de naturaleza, precisamente en la identificación de esos servicios ecosistémicos y la valoración, para después con eso aprender a cómo podemos mejorarlos, potenciarlos y mejorar ese impacto. Entonces eso es como solo para vincularlo, porque es bien importante y es algo también relativamente nuevo. Es bastante nuevo, sobre todo para esta industria. Exacto, y conozco casos de quienes han hecho el ejercicio, pero muy en general, y entonces ahora dicen, tengo esto y no sé qué hacer. Entonces estamos como tratando de ir aprendiendo en el camino. Bueno, pero eso es parte de una estrategia mayor, donde efectivamente nosotros lo que queremos es entender cómo podemos generar ese impacto más neto positivo, ¿cierto? Insisto en esto, somos una empresa productiva, por lo tanto necesitamos seguir produciendo para poder generar también esas áreas de conservación, restauración y hacernos cargo, evidentemente, de los impactos que esto genera. Y ahí nuestra estrategia tiene 4 pilares. Que son bien relevantes para esta conversación. Uno tiene que ver con biodiversidad, entonces estamos haciendo mediciones, entender qué hay, cómo podemos contribuir a esa biodiversidad. Y cuando antes hablabas tú, me hizo pensar en cómo hemos generado un desequilibrio, ¿cierto?, como humanidad en la naturaleza, y cómo tampoco es tan intuitivo volver a equilibrarla. Porque lo que nos pasa con materia de biodiversidad, por ejemplo, o incluso en otros aspectos, es que esa restauración a veces, ojo, que no es volver a lo que había sido 500 años atrás, porque el mundo ha cambiado también y las temperaturas son otras y estamos bajo ciertos escenarios climáticos que no son los mismos que antes. Y esos suelos también están muy cambiados. Cambiaron, entonces tampoco es tan intuitivo, es un trabajo bien riguroso y complejo el decir voy a restaurar un territorio. O sea, lo vas a restaurar, pero de una manera que sea resiliente a las nuevas condiciones también, ¿cierto? Entonces ahí hay mucho. Otro pilar tiene que ver con servicios ecosistémicos, y eso es lo que te hablaba antes. Y otro, que es bien importante, es como las soluciones basadas en la naturaleza. Y después podemos entrar más en eso, pero nosotros sí creemos que nuestro sector puede ser, bajo altos estándares de sostenibilidad, preservando servicios ecosistémicos, en buena relación con las comunidades, todo que es absolutamente necesario, puede ser una solución basada en la naturaleza en ámbitos de clima, en ámbitos de erosión de suelo también, etc. Y después una visión de paisaje, que es lo que te decía antes, que es muy importante, porque no vale hacer acciones separadas y tener como mini zoológicos de biodiversidad, creo yo. Lo que necesitas es tener conexión y tener un impacto a escala, y sobre todo en nuestro caso, a una escala que sea suficiente para llevarnos a un impacto neto positivo, porque no pasa nada con que yo tenga hectáreas y hectáreas de plantación y después haga un proyecto chiquitito que no genere un impacto significativo. Daniela, me encantaría entrar un poco en esta mirada que tiene el Estado hoy día de incorporar las distintas realidades que hay en los territorios, porque una cosa son las áreas protegidas, que nos queda claro que eso
hay que ponerle un candado, hay que poner recursos para que eso se pueda proteger de manera efectiva. Pero otra cosa son áreas más híbridas, donde a veces tienes, no sé, pues estoy pensando en la Reserva Costera Valdiviana, por ejemplo. Es una reserva donde hubo plantaciones, se ha ido trabajando en un plan para ir retirando esas plantaciones lentamente, pero también hay una comunidad humana incrustada en esa reserva que tiene que coexistir en ese territorio. Entonces, me encantaría cómo ustedes están mirando la complejidad de las distintas realidades de los territorios para poder hacer un trabajo en la naturaleza, sea eso tu jardín, sea eso esta coexistencia entre los humanos y las labores productivas y la naturaleza y todos los grises que hay entre medio. Súper. Bueno, primero quiero conectar un poquito con la idea de servicio ecosistémico, porque efectivamente cuando fue un debate académico que duró más de 10 años, y en ese debate académico hubo un concepto que yo creo que clarifica hartas cosas, que es el concepto de que hay un capital que es insustituible. Es decir, no va a existir tecnología ni conocimiento que va a poder reemplazar eso que estamos perdiendo. Y eso te marca una línea. Te marca una línea en cuanto a qué es más o menos lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. A mí me gusta mucho un ejemplo que lo estoy trayendo de la COP16, que probablemente lo viste, que era esta yenga, ¿cierto? Este juego de las cositas que uno va sacando. Y en las maderitas, eventualmente uno saca una maderita y la torre se cae. O está la torre y alguien le patea la mesa, la torre se cae. Eso es resiliencia. Entonces, si nosotros estamos sacando un cuadradito y estamos metiendo otro cuadradito de otro material o de cartón, o no estamos metiendo ningún cuadradito, evidentemente la resiliencia de ese ecosistema o del planeta en general, lo podemos ver multiescalarmente, se va perdiendo. Totalmente. Entonces, esa es la visión de sistema que hay que tener, y en ese contexto es donde hay que empezar a tener las conversaciones de cómo producimos, porque evidentemente se necesita actividad económica, pero producimos en función también de que esta torre sea resiliente. Entonces, si las actividades económicas que tenía una X comunidad dependían de la explotación de algo que eventualmente se iba a acabar, evidentemente esa no es una torre muy resiliente, sino que tenemos que ver qué bloquecitos hay que ir devolviendo para que, independiente del movimiento de la mesa, que puede ser cambio climático, que pueden ser otras cosas, esta mesa esta torrecita se siga trabajo productivo sosteniendo. también, claro. Exactamente. Entonces, yo creo que esa es un poquito como la visión de resiliencia bien socioecológica. Y obviamente eso implica ver las cosas de otra forma, ¿cierto? Tener esta visión del sistema, comprender que las comunidades tienen trabajo y tradiciones que se han llevado por mucho tiempo y que tampoco es llegar y cambiar, sino que hay que hacer, digamos, un trabajo importante con eso. Muchas gracias, Daniela. Mira, hemos hecho una pasada sobre un tema que tiene muchas aristas y por eso quiero invitarlos a una pausa aquí en Hélice, pero vamos a volver en el tercer bloque con otra patita para esta conversación tan apasionante que es sobre biodiversidad. Volvemos entonces a Hélice, encuentros que buscan construir futuro, porque efectivamente lograr armonizar los distintos intereses y presiones del desarrollo de la vida humana sobre la Tierra es una tarea mayor que requiere de muchos acuerdos y de mucho pensamiento, de mucha ciencia, de mucha conversación que nos permita avanzar hacia un balance que sea más sostenible. Hoy queremos quiero poner dos cosas sobre la mesa y ver cómo ustedes se relacionan con esta realidad. La primera es esta investigación que hizo un análisis sobre justamente el impacto de las especies exóticas e invasoras en los ecosistemas, pero también en los impactos que tiene en la misma economía, ¿no? De acuerdo a este estudio, las especies exóticas e invasoras son responsables también del 60% de las extinciones globales de plantas y animales. ¿Por qué? Porque muchas veces degradan ecosistemas de los cuales dependen estos seres vivos. Pero tiene un impacto económico. Nosotros no sabemos cuánto estamos perdiendo de capacidad económica productiva de desarrollo a medida que vamos perdiendo esa naturaleza. Ese es un punto. Otro punto interesante de poner sobre la mesa es que en Chile tenemos ciertos vacíos legales. Por ejemplo, si se quema un bosque nativo, ese territorio que fue quemado se puede reutilizar para otros fines, por ejemplo, inmobiliarios o agrícolas. Y eso inevitablemente pone un incentivo bien perverso a favor de la quema de esos mismos bosques. Entonces, usted desde sus distintos lugares quisiera saber
¿cómo creen que se pueden conciliar los intereses económicos, ambientales y sociales, atendiendo a todas estas distintas presiones que estamos viviendo? Por un lado, estas legales que tal vez ni siquiera creímos que íbamos a desarrollar, y por otro lado, este otro. ¿Quién quiere partir? Dale, Pablo. Buen Cortito alumno. para que alcance. Cortito. Yo creo que todos estos problemas que son bastante complejos, se ha visto que es necesario lo que se llama una estrategia de triple hélice. Ah, mira, coincide con nuestro Coincide programa. con el ¿Por qué programa, será? y que es justamente lo que representamos acá, la empresa, el Estado y eventualmente la ciencia. Esa interacción, es en ese contexto donde hay que buscar las soluciones. Y yo creo que parte de las soluciones tiene que ver con algo que pasó con el acuerdo de Kunming-Montreal. Hay un artículo que dice, se pide que las grandes transnacionales reporten. Y eso se ha tomado muy en serio. Reporten sus impactos. Sus impactos en independencias. biodiversidad y en comunidades. Claro, es que el artículo 15 o meta 15, y que se refleja o estaba muy alineado con los nuevos estándares de reporte que tiene, de sustentabilidad que tiene la Unión Europea, que se acaban de aprobar el año pasado y que pronto van a tener una segunda fase. La primera fase es que las empresas reporten su impacto en biodiversidad. Para esto se apoyan en varias otras instituciones no les voy a nombrar los nombres porque mucho tecnicismo, que se llama la Global Commons Alliance, que tiene dentro de ella un Science-Based Network, que es la que eventualmente, o una red de decisiones basadas en la ciencia que permite generar los estándares para el reporte, ¿no? Y esto lo van a tener que hacer miles de empresas europeas que cumplen con cierto tamaño. Y gracias a eso vamos a tener por fin Gracias información. a eso vamos a tener información estandarizada, ¿no? Y la segunda pata de esto, porque nosotros creemos en Chile, esto nunca nos va a llegar a nosotros. No, espérense nomás. Si lo que pasa ahora es que las empresas tienen que reportar su impacto no solamente en Europa, sino los impactos indirectos que tienen en otros países. Y ahí Economías esto va a relacionadas, llegar, que nosotros estamos muy relacionados claro, con Europa. porque tenemos muchas empresas subsidiarias o franchising de empresas europeas. También está pasando en Australia. Entonces se están aprobando estos estándares que es fundamental reportar, porque cuando reportamos somos capaces de visibilizar los impactos. Y tomar decisiones desde la triple hélice. Y eso es lo que viene de aquí a 10 años más. Todas las empresas van a tener que tener una contabilidad ambiental de cómo afectan los capitales naturales en sus distintos países, y eso nos va a permitir poder sentarnos los tres ámbitos a la mesa y decir cómo lo hacemos para poder desarrollarnos económicamente y obviamente atender todas las necesidades que requieren las personas en salud, jubilación, etcétera, y además hacerlo de tal manera que no generamos impacto negativo y aseguramos de que las siguientes generaciones puedan tener tengan acceso. futuro. ¿Quién va ahora? Me gustaría complementar un poco esa visión con, yo creo que más allá que el Estado, la empresa y la ciencia, en todos los sectores existe todavía un imaginario de que que la naturaleza es esta visión lineal, ¿cierto? La usamos, crecemos y después queda como fuera y después lo vamos a ir arreglando. En el fondo vamos haciendo relave, vamos dejando cosas y después vemos cómo vamos mejorando ese problema. Y yo creo que hoy día se está haciendo bastante evidente que eso no es desarrollo y que probablemente eso tampoco es crecimiento. O sea, el mismo cambio climático y los impactos que tiene, las especies exóticas invasoras, entonces ya como que empieza como a crujir esa idea de que la naturaleza es algo secundario al crecimiento, y eso yo creo que ocurre en todos los sectores. O sea, hay empresas que se están adelantando, hay sectores del Estado que van más rápido, entonces hay un proceso ahí de como empezar a cambiar el imaginario del desarrollo. Pero para ir más concretamente, yo también creo que, bueno, la meta 15 es una meta que es la idea de transversalizar la biodiversidad, la 14 y la 15, es decir, Ministerio de Medio Ambiente o empresas directamente relacionadas con biodiversidad no pueden ser las únicas que están viendo estos temas. Tal como pasó con género, el género, en la medida en que era una agenda del Ministerio de la Mujer, y no sirve. no Hay que pasó mucho. Transversalizar a Cuando todos se los sectores. empezó a tomar desde todos los sectores, en la empresa, en las privadas, en las públicas, en los distintos ministerios, como que se empezó a armar una masa crítica para poder efectivamente ir avanzando. Yo creo que con biodiversidad es exactamente lo mismo. Entonces eso se tiene que ir transversalizando.
Pero la realidad también habla. Entonces tenemos, por ejemplo, que hace 10 años, yo creo, nadie pensaba que las empresas tenían que contabilizar su riesgo climático, porque eso les iba a significar incluso a ellos mismos pérdidas económicas. Y hoy en día también podemos hablar de que si no consideramos biodiversidad también eso va a significar un riesgo financiero. Pensemos en que se construye muchas veces con créditos en lugares donde no se debería construir, pues esos lugares se caen. ¿Qué pasa con el crédito que se entregó ahí, el retorno de ese mismo? No, y en términos agrícolas esos reportes ya están existiendo respecto a la productividad del suelo por la degradación del suelo está siendo menor. O sea, ya tenemos una cuestión muy concreta, ¿no? Me tocó difícil la tercera. Sándwiches. Claro. Pero bueno, yo creo que todo es relevante. Yo creo que tú hablaste al principio de la complejidad. Yo creo que efectivamente para resolver esos incentivos que quedan mal puestos y esa sobre decir, no sé, quemar un bosque para después hacer un desarrollo inmobiliario, yo creo que hay que entender que los problemas son complicados, son complejos y multifactoriales. Y entonces podemos tener todas las voluntades, creo yo, o el foco en una cosa y no va a resultar. Yo creo que la transparencia en el ámbito empresarial es clave. Y con transparencia no es solo mostrar tus impactos, es exponer tus riesgos, es exponer también cómo vas avanzando en materias que son relevantes, ¿cierto? En tus aspectos materiales. Si dices algo, que lo cumplas. Todo eso absolutamente relevante, certificarte, o sea, que haya un tercero que te valide, todo eso es súper importante. Ahora también creo que es muy importante avanzar en otras agendas, pues el Estado tiene que poner no solo las reglas del juego, sino que de repente determinar, oye, en esta zona no se puede tocar, y así, y financiar que esa zona no se puede tocar, porque todo esto también requiere de recursos. Entonces, oye, esta zona así se queda. Educación. Sumamente importante porque también esos incentivos, o sea, lo que vimos, ¿cierto? Con la quema de los bosques en Viña, ¿cierto? Ahí hubo un incentivo de unas personas que buscaban un bono, ¿cierto? Dice, pucha, necesitamos resolver el problema de pobreza. Sí. Si al final está todo conectado, porque las personas al final están en una situación también. Bueno, nada es justificable, pero a lo que voy es que hay que entender los contextos. Exacto, el contexto es súper necesario, no para justificar la acción de esa persona en absoluto, pero sí para tratar de llegar a una solución que sea efectiva. Totalmente. Oye, los quiero invitar a ver un video sobre una comunidad mapuche, Rayén Lefún, en el sector de Menetú, en la región de la Araucanía, donde hubo un intercambio de conocimiento entre el equipo de Magíster de Recursos Naturales de la Universidad Católica y Patricia Ayelef, dirigente de esta comunidad, justamente poniendo al centro de la conversación sobre la naturaleza. Veámoslo. Estamos en el sector de Menetúe, en la comunidad mapuche Rayén Lefún, específicamente en la Casa del Campo de Patricia Ayelef, y vinimos a visitar el sistema socioecológico para entender cómo las formas de vida campesina aportan a la conservación de la biodiversidad y del patrimonio biocultural. Lo que estamos haciendo hoy día con estudiantes que vienen del programa de Magíster en Conservación y Recursos Naturales de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales es conocer de primera fuente metodologías que se utilizan para investigar para la conservación la biodiversidad que habita estos bosques y que también podría estar habitando otros sistemas. El heliotropo es una planta que la tengo en huerto para poder teñir mis lanas y también me sirve para mis tecitos de remedio. ¿Y ese qué color te da más? Verde, un verde claro, es como el color de la hoja, y la flor me da otro color que es color amarillo. Al tener esa planta tengo dos clases de teñido, dos colores. Así que la amo, adoro mis plantitas. Y eso, haciendo investigaciones, voy poniendo mis plantas en huerto para poder tener para mi teñido por un largo tiempo, a largo plazo. Sirve para dos cosas, para teñir y también para remedio. ¿Ya? Por eso lo tengo acá. ¿Y qué colores te da? Me da un café muy brillante, un café muy lindo. Es como cuando se seca esta hoja,
el mismo color da, como aquel, un café muy plateado, muy lindo. El conocimiento científico y el conocimiento local o indígena o campesino se integran para poder ponerse como en equilibrio, sin un orden jerárquico, ni uno es más importante que el otro, sino que ambos se complementan y pueden contribuir a que estrategias de conservación tengan un sentido local, con pertenencia, y al mismo tiempo el conocimiento local tiene una memoria, una historia en que puede aportar miras que son muy importantes en las formas o el sustento ecológico de prácticas de conservación que se quieran llevar a cabo en el territorio. Y asimismo, para cualquier estrategia o práctica de conservación es muy importante la comunidad, los habitantes del territorio, y en ese sentido es trascendental tomar en cuenta el conocimiento local, que es histórico, es acumulativo, se pasa entre generaciones. Queremos mostrar este tipo de ejemplos para también mostrar que la relación entre los humanos, la naturaleza y la relación en este caso productiva también es muy antigua, está arraigada desde hace mucho tiempo. Tenemos que encontrar balances, de eso se trata este programa, pero vamos a ir a una pausa y volvemos con más de Hélice. Y llegamos al último acto de nuestro programa Hélice, que como ustedes saben busca generar encuentros para construir ese futuro. Y esos encuentros requieren puentes y diálogos intensos y acelerados. Por lo mismo hoy queremos hacer un ejercicio de cierre con todos ustedes y invitarlos a que visiten los pies del otro, los zapatos del otro, y pidan específicamente desde su conocimiento actual qué podrían hacer esos otros sectores para acelerar esta transformación. Y vamos a partir contigo, Verónica. Estás en el lugar de la academia. Buenísimo. Yo creo que la academia tiene un rol fundamental en aportar ciencia, pero en el día que estamos hoy, esa ciencia no puede dejar de lado de que en el mundo somos más de 8.000 millones de personas y por lo tanto la solución no puede ser solo volver a prácticas anteriores, sino que adaptarlas para que no generen, no perjudiquen a la biodiversidad, pero además consideren que somos mucho más personas en este mundo. Claro, esas prácticas además tienen que ser masivas y escalables para que uno pueda resolver problemas de muchos millones de personas. Daniela, estás en el lugar de la empresa. ¿Qué le pedirías tú específicamente a la empresa desde tu experiencia en el Estado para poder acelerar estas soluciones? Yo creo que es clave el liderazgo, el atreverse a hacer las cosas distinto a que lo que busca el Estado siempre es el bienestar común, y también a que al final las acciones y las innovaciones que se hagan, que es muy importante que sean novedosas, basadas en ciencia, pero que también se sepan comunicar muy claramente a toda la sociedad, porque finalmente es la sociedad la que juzga, digamos, la credibilidad o no a partir de los resultados que se logran con estas nuevas prácticas por parte de las distintas empresas. Más diálogo hacia la sociedad, en el fondo, podría ser valioso para poder visibilizar Tener en norte la credibilidad, que la credibilidad la da la ciudadanía, no la da el Estado. Excelente punto. Pablo, ¿qué le pedirías tú al Estado? Y es un súper buen momento porque justo el Estado hoy día está haciendo grandes transformaciones en el mundo de la biodiversidad, así que es excelente momento. Mira, lo más común es que se le pida más dinero al Estado para hacer más ciencia y que nos permita entender la biodiversidad. Todos sabemos que esa chauchera no tiene tanto más. Exactamente, pero yo creo que siempre va a ser una reivindicación que va a estar ahí, pero yo creo que es esencial que nos demos cuenta de la importancia que tiene la ciencia, ¿no?, para la toma de decisiones en políticas públicas sobre todo. Y basta ver que tenemos científicas, grandes científicas, dirigiendo ministerios como Maíz Roja en biodiversidad, aquí como la colega, ¿no? Entonces, yo creo que hay movimiento, pero se necesita que haya más fuerza de parte del gobierno y del Estado en particular para de una mirada de futuro y valorar el conocimiento científico. Si el mundo no lo entendemos, esto es un gran misterio, ¿no? Estamos acá, miren, nada más que tratemos de entender que ahora estamos viajando en el universo a más de 17.000 kilómetros por hora, dando vuelta alrededor de algo que se está moviendo, y vivimos como que pensamos que esto es estático, y no lo es. No entendemos la existencia, no entendemos la biodiversidad, y la ciencia puede hacer su aporte
para que podamos por lo menos dimensionar el problema y actuar en consecuencia, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Es una sociedad del conocimiento, sí, y necesitamos más interacción. Además, toda la ciencia que se hace en Chile, o gran parte, es financiada por todos los chilenos a través de sus impuestos. Úsenla, digo yo. Sí, hay que sacarle lustre a las inversiones que hacemos, hacer más inversiones desde el sector privado y desde el Estado, transversalizar la mirada científica en la toma de decisiones de todos los ministerios y no solo de medio ambiente, y tantas otras buenas ideas que han surgido hoy día en esta conversación sobre biodiversidad. Es literalmente de lo que depende la vida de todos nosotros, de todas las futuras generaciones y de todas las especies con las que coexistimos en este planeta. Y por lo mismo es una conversación tan relevante, pero también tan apasionante. Mientras más conocemos la biodiversidad de la vida, más nos asombramos sobre este, hasta ahora, bastante milagroso surgimiento de la vida en el universo. Sabemos que la Tierra hasta ahora, como es el único lugar así que conocemos hasta ahora. Por lo mismo, mucha tarea en aproximarnos de mejor manera a ese conocimiento, a proteger mejor esta vida que ha surgido tan especialmente en la galaxia, y a que todos ustedes como ciudadanos y ciudadanas tomen parte de estas conversaciones que son tan relevantes desde las empresas, desde el Estado, desde la ciudadanía, desde la academia. Muchas gracias por estar con nosotros. Encuéntrense con nosotros en el próximo Hélice.